Bienvenidos y bienvenidas a La Pata que le falta a la mesa, un espacio donde está el reportaje, la crónica y el documental para descubrir en las diferentes voces de una Bogotá diversa que convive, sufre y goza distintos pueblos y culturas. Una ciudadanía con quienes tenemos la oportunidad de compartir y encontrarnos en las diferencias. Esta noche, como todos los domingos, ajustaremos 3 patas más a esta mesa, porque hablaremos del agua como recurso vital en Bogotá y en el mundo. Conoceremos al profesor Tingua, la del AVE, emblemática de la capital. Y cerraremos el programa con la crónica que Mauricio Martínez realizó con el Cabildo Muisca de Bosa. Iniciamos entonces el reportaje de Iván Serrano alrededor del agua, elemento fundamental para la vida y por supuesto para la vida de una ciudad como Bogotá, que supera posiblemente ya los 8 millones de habitantes. Iván, para cuando seamos más, ¿usted cree que sí, que habrá agua para tanta gente? Pues, Pini, hasta 2035 las cosas están claras, el agua está clara, pero para lo que pase después, para eso mismo se está preparando la ciudad con unos enormes proyectos de abastecimiento. Quiero contarle unas cifras al respecto. El año pasado, cada uno de nosotros, cada una de las personas que viven en Bogotá consumió 8.5 litros de agua diario. Estábamos en pandemia, pero aún así disminuyó el consumo con respecto a 2019. En este momento, cerca del 99.7% de la ciudad tiene abastecimiento de agua potable. Pero exactamente, el gran reto es el futuro, que todos tengamos acceso al agua, claro, porque sin agua no hay vida y claro, no hay ciudad. Sí, un elemento fundamental. Es un tema que pasa también por un tema y una toma de conciencia al respecto, ¿no? Con este recurso vital, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. En esto, además de lo que hacen las autoridades, que lo vamos a ver en la historia, que estos enormes proyectos, también, por supuesto, está el tema del cuidado en los hogares, el cuidado del agua. También está, obviamente, el cuidado del medio ambiente. Y veamos entonces el reportaje de Iván Serrano sobre el agua. Pocas ciudades cuentan con la bendición que la naturaleza le ha dado a Bogotá. Su zona urbana cuenta con 15 humedales, 44 pantanos, 104 canales, 2 caños, 154 drenajes, 129 quebradas y 6 ríos. Muchos de estos cuerpos de agua nacen en los cerros que tutelan la ciudad y van de oriente a occidente hasta llegar al río Bogotá. Y si esto fuera poco, más allá de estos cerros se encuentra un territorio sagrado para nuestros ancestros, que cuenta con 111.667 hectáreas a lo largo de 28 municipios de Cundinamarca, cuna de fauna y flora y que calma la sed de los más de 8 millones de bogotanos. El páramo más grande del planeta, el páramo de Chingaza. Según cifras publicadas por el Observatorio Ambiental, en Bogotá, durante 2020, en plena pandemia, el consumo promedio por usuario facturado fue de 10.744 metros cúbicos. El consumo promedio del año 2020 alcanzó los 16.54 metros cúbicos por segundo. El año pasado lo que notamos fue el aumento del consumo en los hogares y obviamente con la parada de muchas empresas pues se disminuyó el consumo en industrias. En la actualidad, Bogotá cuenta con el 99.7% de cobertura del servicio residencial de acueducto y con el 98.7% de cobertura en servicio de alcantarillado. Hoy hay gente sin acceso al agua en Bogotá. Y que la alternativa que estamos pensando, ¿no?, de hacer Chingaza 2 para abastecer de agua y para que la ciudad siga, ¿no?, también creciendo en torno al río Bogotá, la tenemos que revisar a la luz de los desafíos. Nosotros no estamos respondiendo a la pandemia, que significaría seguir aumentando el consumo de agua. Es decir, este es un tema que ya tenemos que pensar. Sin embargo, el modelo diseñado para abastecer y distribuir las aguas en Bogotá tiene sus detractores. El modelo de ciudad que tenemos en Bogotá contempla el agua dentro de su ordenamiento, pero dándole una sola función. La mayoría de quebradas,
y ríos que tiene la ciudad le sirven a la red de alcantarillado para manejar las aguas lluvias. En ese marco es que Bogotá ha ordenado el agua. La decisión de canalizar cuerpos de agua también terminaría acarreándonos consecuencias. Hemos puesto a viajar desde los cerros orientales hacia el río Bogotá las aguas por los ríos y quebradas de la ciudad. Ese ha sido el viaje, eso ha sido costosísimo, construir todos esos diseños, canalizar todas esas quebradas. Allí hay billones de pesos invertidos, pero ese sistema no es sostenible, porque las lluvias cada día son más torrenciales y vamos a necesitar que esa canalización sea levantada para que el agua filtre en sitio. Es un hecho que la calidad del agua de los ríos se ha venido deteriorando por la acción misma del hombre, pero esto no tendría efecto sobre el agua que consumen los bogotanos. Lo que sí cambia es la manera de tratar el agua de acuerdo a donde sea tomada. El modo y sistema de tratamiento de las fuentes es totalmente diferente en este sistema. Diferente para el sistema sur. Para el sistema Chingaza, por ejemplo, hay unos niveles de turbiedad muy bajos, lo que hace que el tratamiento sea mucho más fácil y en tema, obviamente, de insumos químicos sean menos utilizados. En la planta Tibito, que se toma el agua del río Bogotá, claramente influye directamente la calidad del agua en cantidad de materia orgánica, en la cantidad claramente de insumos que debemos utilizar para poder disminuir toda esta materia y así sacar agua en condiciones aptas para consumo humano. Al agua proveniente de ríos y embalses se le suma la que proviene de fuentes subterráneas. La concejala Atiquigua cree que hay industrias que se lucran de dicho recurso sin que paguen lo justo. Un tema fundamental, las aguas subterráneas de la ciudad de Bogotá. Miremos qué pasó con el humedal de Capellanía, lo secó Coca-Cola, las concesiones que la ciudad le ha entregado a estas empresas. ¿Cuánto pagan estas empresas al Distrito Capital por explotar las aguas subterráneas? 50 centavos de pesos. Si uno compara este valor con cualquier familia de estrato 3, ¿no?, encuentra también las profundas inequidades de esta ciudad. Y cuando uno va a preguntar dónde está el presupuesto para recuperar el humedal, el río, entonces ahí viene, no están los recursos. Yo creo que necesitamos unas finanzas sostenibles para armonizar, por supuesto, nuestra ciudad con el ciclo natural del agua. Cuando uno compra una botella de agua de estas empresas, ¿cuánto le cobran? 2.000 pesos. 2.000 pesos. Ahora bien, la pregunta que empiezan a hacerse tanto expertos como ciudadanos es ¿hasta cuándo tendremos abastecimiento de agua potable en Bogotá? Hicimos esa pregunta al acueducto y esta fue la respuesta. De acuerdo con las proyecciones y los consumos que viene teniendo la población de Bogotá y los 11 municipios a los cuales abastecemos, las obras de infraestructura que hoy se están optimizando, ampliando y la cantidad de concesiones y agua disponible por la empresa estaría aproximadamente hasta el año 2040. El interrogante es, ¿qué pasará más allá de la fecha prevista? Más allá del 2040. Parece que la alternativa para abastecer a la Bogotá de 2 décadas por delante es la construcción de un megaproyecto denominado Chingaza 2. Según un análisis hecho por expertos de la Universidad Nacional, dicho proyecto tendría como eje principal el desarrollo del embalse La Playa sobre la cuenca del río del mismo nombre, localizada en el occidente del Parque Natural. Según el estudio de la Universidad Nacional, dicho proyecto tendría elevados costos ambientales, y tanto en el Meta como en Bogotá hay oposición al desarrollo de este proyecto. ¿Dispone Bogotá de la suficiente agua para abastecer los hogares? Muchos expertos están diciendo que no. Actualmente Bogotá recibe el agua del embalse de Chingaza y se está hablando desde hace ya tiempos de un nuevo embalse, Chingaza 2. Tendríamos que resolver una ecuación matemática para poder tomar una decisión. Esa ecuación se refiere a la población que va a tener Bogotá
igual a la disponibilidad del agua menos los efectos del cambio climático. Algunos quisieran que en el año 2050 Bogotá llegara a 12 millones de habitantes. ¿Cuánta agua necesitaríamos para abastecer esa población? El problema sería que el proyecto Chingaza 2 le estaría cambiando el curso a 7 ríos, afectando el agua que va hacia los llanos orientales y de las poblaciones circunvecinas. También esa agua demandaría mucho del páramo Cruz Verde, del páramo de Guerrero, y los daños de todo el ecosistema de páramos y de los cerros orientales sería muy grande. Eso es un costo muy alto que tendría que comprometer la ciudad para abastecer la futura población. Tenemos un problema latente, por eso hablamos que la fórmula debe tener menos los efectos del cambio climático. Los expertos tienen claro que Bogotá puede sufrir una sequía de 6 meses con estos fenómenos naturales del cambio climático. Esa sequía sometería a la ciudad a 2 años de racionamiento de agua. Si resolvemos esa ecuación, podemos decidir mejor que no necesitamos más represa y de pronto estamos llegando a los límites de la superpoblación en la ciudad. O si asumimos el riesgo, podríamos estar abocados a futuros desplazamientos por escasez de agua. Ahí es donde está lo que tiene que resolver la ciudad. Según explicó la Oficina de Comunicaciones del Acueducto, en la entidad se avanza en los estudios sobre el megaproyecto. Aún no estaría definida la mejor opción para el abastecimiento que Bogotá necesita en un futuro próximo y por lo tanto aún no hay declaraciones oficiales al respecto. Anteriores gerencias del acueducto se manifestaron en contra de dicho proyecto por las consecuencias al medio ambiente. La política pública del agua en Bogotá está cumpliendo 10 años, pero los avances estarían lejos de lo proyectado hace una década. En el caso del Consejo de Bogotá, que creo que es un referente importante en nuestro país, nosotros aquí logramos que el mínimo vital se empezara a implementar en la ciudad de Bogotá. Hoy ha llegado a miles de hogares, pero creo que en el marco de esta pandemia y de esta crisis social, los servicios públicos en general, pero en particular el agua, tiene un significado y un valor para nuestros hogares. Allí vamos a estar este 9 de diciembre priorizando un debate de control político para mirar cuál ha sido el impacto real del Plan Distrital del Agua en estos 10 años, realmente si se ha avanzado en este objetivo. Lo que hemos analizado con la unidad de apoyo normativo, que estamos estudiando las diferentes respuestas que nos han dado las entidades, es que no se ha llegado al 50% del cumplimiento, y es fundamental porque allí tenemos temas, por ejemplo, qué ha pasado con la cultura del agua, el ahorro, el reuso, la implementación de sistemas de aguas de lluvia. Aunque en Bogotá el consumo de agua por habitante ha bajado, aún hay prácticas por mejorar. El consumo racional, cerrar el agua la llave cuando se están bañando manos, el cuerpo, y hacer un uso eficiente del agua potable. Y el interrogante sigue planteado. ¿De dónde vendrá el agua que beberemos después de 2040? Muchas gracias, Iván, por este reportaje. Y definitivamente el uso racional del agua y, por supuesto, la protección del medio ambiente, entre otras acciones, son ya una actitud que debemos asumir. Nos vamos entonces ahora a nuestro primer corte, pero quiero recordarles que ustedes pueden acompañarnos y aportar con el Twitter @capitalahora y con nuestro numeral La Pata que le falta a la mesa. De nuevo estamos con La Pata que le falta a la mesa
Y la pata que viene la ajusta muy bien el profesor Mauricio Castrillón Quiroga, matemático de profesión y ambientalista de corazón y sobre todo de acción. Julián Sabagual lo encontró ocupado en su tema principal, que es la tingua, ave endémica de Bogotá, que ha reducido su población por quedarse sin lugares donde anidar, tanto así que ya es catalogada como una especie en vía de extinción. Julián, buenas noches. ¿Y por qué el profesor Mauricio te llamó tanto la atención para hacer esta nota, este reportaje? Buenas noches, Pini. Buenas noches a todos los televidentes. No, el señor es un personaje, más allá de un guardián, es un héroe ambientalista. Esos héroes sin capa, ¿no es cierto? Así es, siempre con un mensaje reflexivo, te pone a pensar la posición de la sociedad frente al medio ambiente y es un llamado persistente a mirar nuestros hábitos y nuestra relación con la naturaleza. Nuestra relación con la naturaleza, así es, Pini. Y yo creo que haciendo esa historia, Julián, te diste cuenta que no se trata solamente de un tema de la naturaleza como el ave, sino todo lo que está alrededor y que implica la supervivencia del ave misma, ¿no es cierto? Así es un tema que la tingua, los humedales lo lleva a uno a hablar de la tingua lo lleva a hablar a uno del profe Tingua, y el profe Tingua pues lo aterriza a uno a que es un tema político. Claro, inclusive yo creo que el tema también del COVID tuvo que estar ahí rondando en la historia que estabas contando. Veamos entonces la historia del profesor Tingua. Mi nombre completo es Mauricio Castrillón Quiroga. Cosa 7, Copabasue. Más conocido dentro de este ámbito como el profe Tingua. Uy, está ese bosque protector hermoso. Amante de la vida y transmisor del amor de la misma, lo consideraría. Parque Ecológico Distrital La Conejera. Por lo menos lo hicieron con maderita. Si me voy hacia atrás en mi niñez, pues obviamente que estos caminos no existían así. Pero esto era inmenso. Por ejemplo, yo recuerdo que lo que hoy es el bosque relictual de las Mercedes, en esa época tenía por lo menos 60 hectáreas. Hoy tiene 6 hectáreas. Entonces no era el bosque donde yo me perdía y me escondía, sino que hoy por hoy es un relicto. Por eso se llama bosque relictual de las Mercedes. Y la parte relictual tiene que ver porque es que esas especies que hay ahí y ese bosque solamente existe ahí. Muy buenos días, cariño. Estás muy hermoso y cantar muy bello. Eso, loquito. Una de las funciones específicas de los humedales es retener el agua lluvia de la época invernal para, en la época de sequía, retornársela a la tierra como humedad. La ciudad nunca le encontró el valor a los humedales. La tingua es una ave endémica de estos territorios, de los humedales. Es una polla de agua y actualmente tenemos algunas en peligro de extinción de esa familia. Podríamos decir que la tingua está asociada al humedal. Yo cuando era niño veía muchísimas, podía ver en el agua 100, 200, 300 tinguas. Hoy por hoy, escasamente se ven 5, 6 o 7 o 8. Para mí los árboles son mis hermanos menores. Y este es un hermano menor viejo. Lo conozco desde hace muchos años. Pero aquí lo que más me encanta de lo que observo es que este que aparentemente está muerto, porque ya se cayó, se la dio, vuelve y renace. Y aquí tiene a su hijo, salió de su raíz.
y de su raíz superficial. Entonces eso es lo que llamaría uno la resiliencia de la naturaleza. Y esto hay que cuidarlo mucho porque lo que es el musgo y los líquenes pues son retenedores de agua. La gran mayoría de los árboles que tenemos acá, nativos, son retenedores de agua. Me acabo de encontrar con que tengo en mi cenit a la luna, en cuarto menguante, van a ser las 8 de la mañana. Y también está el sol. Entonces eso es para los muiscas, eso es lo que significa una jisca. Una jisca es cuando el sol y la luna se encuentran en mi cenit. O sea, tengo a el Padre Sol, Padre Sube, y tengo a Mae Chía. Y en la cosmogonía muisca es el enamoramiento del sol y la luna. Llegamos al sitio más adorado. Mira, ahí está la tingua. Oiga, esa amiguita ya llevándole comida a los niños. Si tú quieres, Juliana, ahí enfoca hacia el junco y ahí se ve la cabeza de los bebés, los están alimentando. Aquí tenemos un ejemplo clásico de ecología. Ahí vemos a la tingua. Vemos los juncos, en esos juncos están las casitas de ellos. Ya acabo de observar una tingua que le llevaba comida seguramente a sus bebés. Como esta es un agua que tiene aguas residuales, contiene aguas lluvias y aguas residuales, esos juncos y esas plantas que vemos ahí de borde y anfibias son plantas macrófitas que lo que hacen es que consumen o asumen la carga orgánica y le hacen, digamos, una limpieza biológica a la calidad del agua que tenemos acá. Ahí es donde las tinguas hacen sus nidos y tienen sus crías. Así como el cóndor es el ave emblemática de los Andes, la tingua debería ser el ave emblemática del Distrito Capital. Sus dos patas son palmeadas, por eso a veces las confunden con los patos. Y su pico no es plano como el del pato, sino que es redondo. Y es un animal totalmente herbívoro. Él come microorganismos que encuentra bajo el agua, o algas, o fitoplancton. La riqueza en microorganismos está debajo del agua y cuantitativamente son muchísimos. En las variedades de tinguas tenemos la tingua pico rojo, la tingua pico amarillo, la pico verde o tingua bogotana. Tenemos la tingua azul, que es la única migratoria. Si nosotros no cuidamos los espejos de agua, o úteros que también llamamos, este es uno de los úteros, ¿qué ocurre? Que ellos pierden la ruta porque se les secó el agua. Entonces ahí es cuando terminan aterrizando por allá en las avenidas, en las casas, en los barrios. Y aprovecho esta oportunidad para que cuando eso ocurra, las personas que reciban esos animales los cuiden y los protejan y llamen a la Secretaría de Ambiente, que ellos los recogen. Te felicito por traerlos porque los tenemos que reconectar con la tierra, y no es porque le hayan quitado la tierra, sino porque el desarrollo de la ciudad eliminó la tierra y nos puso solo concreto. ¿Y qué sentiste cuando lo viste? Sentí un aire diferente, sentí un olor diferente, sentí la naturaleza.
Oh, qué bonito. ¿Te gusta la naturaleza? Sí, ¿Qué es lo que más te gusta de este lugar? de este lugar me gustó escuchar los pájaros, me gustó el humedal y me gustó la naturaleza. Te voy a contar algo bien bello. La palabra humedal viene de una raíz que se llama humus, que es como la proteína de la tierra, llamémoslo así. La palabra humedal viene de humedad, de agua, pero también tiene otra raíz que es la humildad y tiene otra que es el humor, ¿sí? Entonces, si vemos esas palabras, están todas asociadas a la tierra. Enseñarles a ellos a través del ejemplo de que nosotros no somos los dueños de la tierra, sino los hijos de la tierra. Porque esa concepción en ellos cambia. Cuando ellos se sienten dueños, usan. Cuando ellos se sienten hijos, aman y protegen. Nos tenemos que reconectar todos, me atrevería a decir, con estos espacios. Pues es que el que no conoce va a perder lo que no conoció y cuando ya lo pierda va a decir que qué pasó. Y le va a echar la culpa a los que lo dejaron perder, pero se va a excluir él. No, hay que conocer. Para uno poder defender algo tiene que conocerlo. Y para conocer tenemos ojos para observar, oídos para escuchar. Y estos dos elementos generan algo muy hermoso en la mente, lo que pensamos, en el corazón, lo que sentimos, por la boca, lo que hablamos y con las manos, lo que hacemos. Esto es de todos. Lo tenemos que defender todos. En este momento está cursando en Bogotá un pod bastante importante que, como todas las cosas nuestras, tiene cosas a favor y cosas en contra. Siempre va a ser así. ¿Qué es lo triste? Que la comunidad no está ahí, que la comunidad no está enterada, que la comunidad no se ocupa de eso. ¿Cómo te pareció? El libro rojo de las aves en Colombia advierte que aunque hay un alto grado de incertidumbre, la población de tinguas podría estar por debajo de 10.000, número que sigue disminuyendo. Y con esta noticia nos vamos a un segundo corte del programa para regresar con la riqueza cultural e histórica del Cabildo Indígena Muisca de Bosa. Pero quiero recordarles antes que ustedes pueden acompañarnos y aportar en redes sociales con @capitalahora. Regresamos entonces para ajustar la última pata de la mesa con la crónica que Mauricio Martínez realizó con el Cabildo Indígena Muisca de Bosa, descendientes de los antiguos pobladores y originarios del territorio de Bacatá. Mauricio, buenas noches. Y en ese intercambio cultural que tuviste que tener cuando realizaste la nota, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿Qué fue lo que te pasó por el corazón? Bueno, buenas noches, Pini, buenas noches a los televidentes. Realmente siempre procuro traer un objeto de cada etnia que trato pues, de visitar en este programa, pero esta vez traigo es un intangible porque pues, me llama mucho la atención ese papel que cumplen los mayores y mayoras dentro de la etnia muisca en tratar de preservar hacia los jóvenes y niños ese empoderamiento hacia sus raíces, hacia lo que son, a pesar de que viven en la capital, cómo tratan de preservar desde su territorio, desde la siembra, desde las huertas, cómo
La tradición. ¿Cómo no perder esa tradición a pesar de estar en la ciudad? Una nota muy bonita, una nota donde esos mayores y mayoras transmiten esos conocimientos a sus niños y jóvenes. Y pues te invito a ver la nota, mi Pini, y a los televidentes también. Muchísimas gracias, ya la vemos entonces. Dentro de nuestra comunidad y las mujeres que tradicionalmente y en su identidad, pues no todas las mujeres se dedican al tejido. Las mujeres que tienen esto como práctica cotidiana y dentro de sus saberes cotidianos, las mujeres heredan el uso desde las abuelas, desde las mamás, y son ellas quienes imparten ese saber a otras mujeres. A mí me enseñó una chica de la comunidad, una chica que ya recibió uso, y ella me enseñó cómo coger la aguja, cuál era el significado del ombligo, por qué era tan importante las primeras 7, 8 vueltas, por qué es tan importante tejer con la medicina, cuál es la importancia del tejido en la comunidad, que tiene que ver mucho con esa resistencia que muestra la comunidad en torno a todas sus prácticas y saberes ancestrales, pero también tiene que ver en cómo nosotras como mujer contamos nuestra historia y contamos la historia de nuestra comunidad por medio del tejido y de todo lo que se plasma en la mochila, los colores, la manera en cómo uno aprieta o no el nudo, la manera en cómo coge el hilo, la aguja, todo eso dice algo de cada uno de nosotros. Entonces sí es supremamente importante, es un trabajo también de limpieza, de espiritualidad, de poner pensamiento, de reflexionar, de conectarnos con nosotras mismas. Entonces el tejido hace parte de una práctica sanadora, que diría yo, de las mujeres de la comunidad. Chejica Ivonne Mateus Neuta, Huenga Chabosagüe. Mi nombre es Ivonne Mateus Neuta y nativa de Bosa soy. Yo soy una mujer de 29 años, me apasiona aprender. Yo no, pues por cosas de la vida desafortunadamente no pude disfrutar de este territorio, de todas las actividades, la tradición, la cultura, transformar cómo veía mis hábitos de vida, transformar cómo yo era madre, transformar cómo me relaciono con mi territorio, transformar cómo me relaciono con mi entorno, con la naturaleza, con la madre tierra. Y eso lo he podido encontrar acá en la comunidad. Y hoy nos acompaña la doctora Ana María. Conocerme como mujer indígena ha sido un proceso muy bonito, muy armonioso. Es un proceso que a mí me gustaría compartirlo con muchas niñas, con muchas mujeres, porque en el afán del trabajo, del estudio, de lo académico, de todo esto occidental que de una u otra manera nos aleja de nuestro ser, de nuestra esencia, esto que está en la comunidad transforma todos nuestros hábitos, todos nuestros sueños, todas nuestras metas, todas nuestras necesidades, todas las proyecciones que a futuro se tenían. En este momento yo también soy pedagoga infantil, entonces eso también ha hecho que desde el occidental tenga herramientas para que yo pueda, desde muchas de las pedagogías que yo pude acercarme, y también desde la educación propia que he recibido acá y que también recibí desde mi familia, he podido construir lo que soy hoy y lo que quiero que se dé en los niños y las niñas que he venido acompañando. Hay que ir de la mano con los hijos, hay que estar siempre con ellos, hay que incentivarlos al aprendizaje, a que esto es importante, porque estamos desafortunadamente en un contexto muy duro, la pandemia, el consumo, la contaminación, y estas prácticas de una u otra manera hacen que uno pueda aplacar y aportar algo, ¿no? Esto me ha permitido caminar con mis hijos. Es muy difícil porque en la cotidianidad de la televisión, de las tecnologías, del internet, pues hay una resistencia también de algunos niños y niñas. En mis hijos hubo una resistencia,
pero yo siento que con perseverancia, con esmero, con amor, con dedicación, ellos pueden aprender, ellos pueden continuar con ese legado. Buen día, mucho gusto. Mi nombre es Miller Alexis González, actualmente autoridad tradicional de la comunidad indígena Muisca de Bosa en el cargo de alguacil. A la familia que pertenezco, el sobrenombre es de los gatos y los cuchucos. Hay una connotación muy importante en relación a los apellidos de cada clan o cada grupo familiar dentro de la comunidad, en el cual pues encontramos los canecos, los guarapos, los chivos, los chirolos, los caballos, los marmatos. Es como una especie y es una de las características que resaltan algunas costumbres o relación que tienen las familias. Nos encontramos en la localidad séptima de Bosa. En lo ancestral es el número 2 que representa a Bosa como segundo territorio originario. Dentro de mis obligaciones y tareas como alguacil elegido por la comunidad indígena es velar por la soberanía del territorio, velar por los bienes y los recursos de la comunidad. Adicional es apropiar, fortalecer el tema de la justicia propia dentro de la comunidad. Decían los mayores, nosotros no fuimos a la ciudad llegó a nosotros en especie de una selva de cemento en el cual pues, actualmente estamos atrapados en una burbuja, ya que pues, se ve por una parte el contexto urbanístico y por la otra el contexto rural que se tuvo y se mantuvo en su tiempo como ordenamiento del territorio de la manera natural y sin alteraciones en el aspecto de los suelos. También ha llevado las afectaciones. Una de las más importantes fue la contaminación de nuestro río Bogotá, en el cual pues hoy vemos que ya no se evidencia las prácticas que se veían comúnmente, que pues la cual eran prácticas que sustentaban y solventaban a las familias dentro del territorio. Se practicaba pues la pesca, la siembra. Hoy en día pues las huertas que se tienen son muy pocas y de alguna manera se han venido o se han tenido que adaptar pues al cambio urbanístico. Cuando yo comencé mi recorrido en la comunidad, fui apoyando en las danzas ritual a las mujeres de la comunidad. Mi grupo se llamaba en ese entonces Fagua, eran solo niñas y comenzamos empíricamente porque nos gustaba danzar y nos gustaba hacerle ritual al sol, ofrendar de cierta manera lo que hacíamos en medio de la danza. Siento que todo ese tiempo he recogido muchas cosas en mi mochila y muchas experiencias que me gustan, que en ese entonces me hubiera gustado a mí que me ayudaran, que me lideraran, que me llevaran por un camino, me enseñaran y ya mi mochila está llena. Es tiempo de desocuparlo y darle a esos niños lo que necesitan hoy en día. ¿Por qué las danzas? Porque siento que el arte es muy bonito para poderse expresar. Y yo estoy estudiando artes y siento que desde las artes podemos motivar a los niños a identificar eso que tienen que tener, sentirse como propios, sentirse suyo, que es la apropiación de ser indígena. No llegar a un colegio y que les dé miedo decir que su apellido es indígena. Que se sientan a gusto estando en donde están, que se sientan apropiados de decir que son indígenas. Y mira, ¿ya te dieron pan? No quisiste, güey. 5. Manejamos el teatro, la danza, la música y desde ahí nacer un gusto, pero por lo tradicional. Si vamos a avanzar, bailamos los ritmos de nuestra comunidad, les enseñamos qué es un ritual, les enseñamos por qué es una danza ritual, ¿sí? Los elementales, manejamos el calendario y todo en motivación a que ellos se aprendan día a día todo esto que es pues lo que significa para nosotros la comunidad, toda la cosmogonía, la palabra que nos entregan los abuelos. Al frente, arriba la manito para que les dé estabilidad. Eso es. Proyectos que yo he venido liderando es precisamente el fortalecimiento del gobierno propio de los niños y las niñas del Cabildo Indígena Muisca de Bosa, desde la raíz de la educación propia. La educación propia se da y se gesta desde el escenario de la familia.
¿sí? Nosotros aprendemos de nuestra comunidad desde nuestras familias. Nosotros aprendemos nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra identidad desde las familias. Y todos hacemos parte de esa educación. Muchos niños y niñas que llegan, que por diferentes motivos se alejaron del territorio, gran parte la mayoría de las familias que viven en este sector de San Bernardino y San José son quienes más tienen arraigado ese tema cultural. Hay familias que se han tenido que ir del territorio propio y vuelven porque sienten un llamado del territorio, sienten un llamado de la tierra, necesitan de la gestión también del cabildo, quieren conocer, quieren aprender. Las chachas representan el estanquillo de cultura. Porque tenemos una estructura organizativa propia, unas autoridades, unos líderes, y la voz de los niños y las niñas no está en el proceso organizativo. Entonces, este proyecto nace por eso, porque queremos empoderarlos, porque queremos que ellos sepan que tienen desde la responsabilidad de hacer parte de las decisiones, de las iniciativas, de las proyecciones, de la formulación de proyectos, de las problemáticas que se gestan acá en el Cabildo, todo. Eso hace que hagan parte de este proyecto de nuestro plan de vida. Que tenga una habilidad comunicativa, ya que un líder debe tener la capacidad de poder hablar y expresarse, para que así todas las personas entiendan lo que como grupo pensamos. Mauricio, muchísimas gracias por este informe, pero para saber más de esta riqueza cultural e histórica que representa el Cabildo Indígena Muisca de Bosa, tenemos el placer de tener a Daniel Mateo González, que es consejero de Territorio, Economía y líder del Consejo de Jóvenes. Muchas gracias, consejero, por acompañarnos en este programa y aportarnos sobre todo desde su saber. Quisiéramos saber desde cuándo, Daniel Mateo, existe este Cabildo Indígena Muisca allá en Bosa. Bueno, buen día para todos, muchas gracias. Bueno, como tú lo dijiste, nosotros somos descendientes del antiguo resguardo que había aquí en Bosa. Siempre ha existido nuestra comunidad, somos originarios aquí del territorio, de la zona del sur de lo que se conoce como Bogotá. También, pues, respondiendo un poco más tu pregunta, nosotros empezamos a organizarnos en el 97, 98 y nos constituimos como Cabildo Indígena en el 99, reconocidos por el Ministerio del Interior. 9, ¿no? Y estamos hablando de cuánta población, alrededor de cuánta población es el Cabildo. Bueno, según el último censo estamos sobre las 1.500 familias. Igualmente, pues cada vez se va ampliando más, va creciendo. Muchas familias se reconocen más como indígenas, como nosotros. Consejero de los jóvenes, ¿qué significa eso? ¿Eso cuál es el reto? Bueno, es un reto bien grande. El Consejo de los Jóvenes, bueno, nuestro cabildo está organizado por estanquillos y consejos. Eso está dentro del plan de vida de nuestra comunidad. Ser líder del Consejo de Jóvenes es pues estar al pendiente, estar a cargo, ser responsable de los procesos que se llevan desde la juventud de nuestro cabildo. Estar pendiente. Y bueno, ¿y a ti por qué te escogieron? ¿Por qué eres el consejero? Bueno, yo te cuento así. Llevo más o menos un trabajo de 2 años, un proceso de 2 años, en el cual pues he tenido que demostrar y se me han confiado ciertas responsabilidades, las cuales pues hasta el momento he tenido la oportunidad de responder. No solamente pues es ser elegido y ya, sino es realmente trabajar por la comunidad y demostrar de que como juventudes indígenas nos reconocemos, trabajamos y hacemos una incidencia en este mundo en el que vivimos, en esta ciudad como es Bogotá.
Sí, ese trabajo de reconocerse para saber que existen, digamos, pasa también por una conciencia que desde los mayores y las mayoras están inculcándole a ustedes en los jóvenes, ¿no es cierto? ¿Qué tan importante es eso? ¿Qué tan importante es eso de que el criterio y el conocimiento de los mayores y mayores esté siendo replicado en ustedes los jóvenes? ¿Y qué tanto de verdad lo asumen y lo reciben los jóvenes como ustedes? Claro, no. Mira que ese es uno de los puntos claves. Nosotros trabajamos dentro de los usos y costumbres de nuestra comunidad y siempre en disposición de nuestras autoridades y de nuestros mayores, más que todo. Los mayores siempre son para nosotros ese consejo, esa guía, ¿sí? Porque ellos ya han pasado, si no por las mismas situaciones que nosotros, por unas muy parecidas. Entonces, nosotros siempre tenemos que escucharlos y ponerlos como apropiando todo este tipo de conocimiento, este saber que ellos nos entregan. Y bueno, y cuéntame un poquito cuáles son esos usos y costumbres para que las personas que estamos viendo este informe y escuchándote conozcamos un poquito más. Me hablas de los usos y de las costumbres de ustedes como Cabildo Indígena Muisca allá en Bosa. ¿Cuáles son esos usos? ¿Cuáles esas costumbres? Claro que sí. Mira, hablando así muy sobre las costumbres, nosotros tenemos un festival, los invitamos. El festival se llama Jiscachiasue. Son las bodas del sol y de la luna. Y es una representación de lo que realmente somos nosotros. Lo hacemos anualmente y pues no, invitados. Ahí es como el momento idóneo para que ustedes se den cuenta de la riqueza cultural que tiene nuestro cabildo. Cuéntame de la agricultura. ¿Por qué la agricultura es un elemento fundamental en la transmisión de los saberes de ustedes? No, pues precisamente ahí es donde empezamos a demostrar lo que es nuestra cultura, lo que tú decías. El cultivo tiene, junto con todo, tiene mucho significado. Nosotros tenemos un calendario muisca que inicia con la bendición de la semilla que se hace en febrero. Ahí es donde nosotros iniciamos el cultivo. Vamos así transcurriendo el año, van cambiando los tiempos, cada tiempo tiene un elemental y tiene su respectivo cambio de fuego. Ya llegamos al último que fue hace poquito, fue el 20 de noviembre, en el cual entramos al tiempo sin tiempo. Este tiempo sin tiempo es donde dejamos descansar la tierra y donde recogemos todos estos frutos que ya cultivamos en el año. El tiempo, el tiempo sin tiempo, mira qué significado que tan profundo que debes tener eso. Además, preparándose en febrero, que ya estamos casi a puertas de febrero, para la bendición de las semillas, la bendición del fruto. ¿Cuáles consideras que son las principales amenazas que tienen ustedes como Cabildo Indígena? Bueno, tenemos muchas amenazas en este momento. Hay ahorita una cultura, una moda, podemos llamarlo de esta manera, de unas comunidades que se hacen llamar muiscas, que se hacen llamar mal llamados neomuiscas, que afectan realmente contra nuestra cultura y contra pues, nuestras costumbres. También sumándolo podemos encontrar el desconocimiento del distrito. El distrito nos desconoce mucho nuestros derechos y hacen como si nosotros no existiéramos. Lo cual pues ha sido un reto muy grande, ahorita más que todo trabajando con esta consulta previa que tuvimos, el plan parcial en el descanso y de este plan de vida. Ha sido bien difícil porque ellos creen que nos están regalando y nosotros estamos exigiendo nuestros derechos. Exacto. Y si quisieras comunicarnos, digamos, el orgullo de pertenecer como a este Cabildo Indígena Muisca que está ubicado en Bosa, ¿qué sería esa expresión? ¿Cuál sería ese elemento de orgullo que quisieras transmitirnos en tu condición de indígena Muisca? Yo soy orgulloso de ser descendiente, así como lo decías tú, lo acabas de decir. Soy orgulloso porque
a pesar de tanta historia, hemos tenido la oportunidad de realizar muchísimos trabajos de investigación y a pesar de tantas cosas, de tanta como cortes en nuestra historia, en nuestra cultura, hemos tenido la oportunidad de existir. Y entonces eso es lo que me da a mí tanto orgullo y me siento tan feliz de poder decir, yo soy indígena y de mucho más yo ser muisca. Sí, claro. Hay una última pregunta que me gustaría que nos contaras. El tema del lenguaje. ¿Hay un lenguaje propio? ¿Lo están recuperando? ¿Hay trabajo lingüístico alrededor del lenguaje muisca? Claro, mira, la lengua muisca, o conocida actualmente como el miskubún, es una lengua que en mi comunidad se está pues fortaleciendo desde muy poco, ya que, como sabemos, a la hora de que llegó por acá a territorio de Bosa, Nicolás de Federman, Gonzalo Jiménez de Quesada, Sebastián de Belalcázar, ellos prohibieron la lengua. Nos prohibieron la lengua y el trabajo de la Iglesia Católica evangelizándonos a nosotros la acabó. Lo que tenemos hoy en día son unos escritos muy cortos, unas palabras, unos muisquismos, como los llamamos nosotros, los cuales nos podemos nombrar a las plantas, a los animales, al saludo, por ejemplo, el choquesuá, es decir, buen día, pero no es como tan propio, además de que históricamente está de que cada comunidad, cada caserío muisca tenía su propia lengua. Okay. Muchas gracias pues al consejero por todo lo compartido y también por todo lo aportado, digamos, alrededor de esta gran cultura y de esta historia que encierra el Cabildo Indígena Muisca de Bosa. Nosotros nos volvemos a ver la próxima semana con 3 temas, 3 patas nuevas para ajustar esta mesa. Y no se olviden, participen en redes con @capitalahora. Nos vemos entonces en 8 días.